Y el propósito primordial, principal, es que Dios nos quiere llevar al cielo. Un día Dios nos quiere llevar al cielo. Se abrirán esos cielos gloriosos y llegaremos a ese lugar precioso que Cristo ha preparado. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Puede sentarse, hermano, esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Me le bajas un poquito al monitor, por favor? Gracias. Gloria a Dios. Ahí estamos bien. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Présteme atención estos minutos a la palabra del Señor. El viernes, después que llegamos de la oración, ¿verdad? Estuvimos orando al Señor. Y ese viernes en la noche yo me sueño predicando este mensaje, porque pude ver que alguien me decía: necesito esa palabra. Y yo creo que cuando Dios habla, cuando Dios pone el sentir, cuando Dios revela a través de sueños algo, hermanos, es porque hay un propósito, un objetivo, ¿verdad? Y esta tarde yo quiero, ¿verdad?, tomarme unos minutos para compartir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Quizás para algunos, ¿verdad?, pueda ser repetida, ¿verdad?, por aquellos que hemos escuchado tantos mensajes, ¿verdad?, por todos los medios. Gracias a Dios que hoy se predica la palabra por todos los medios. Puede ser que sea repetido, ¿verdad?, pero no siempre con el mismo verso Dios nos habla de la misma manera. Siempre Dios habla de acuerdo a la necesidad que haya, ¿verdad? Así que présteme atención estos minutos a la palabra del Señor. Le prometo ser breve, dependiendo lo que el Espíritu Santo diga, ¿verdad?, esta noche. Amén. Todos entendemos, hermanos, lo que significa propósito, ¿verdad? Propósito es alcanzar aquello que se ha propuesto alcanzar. Usted dice: yo quiero alcanzar esta meta. Hay un propósito. Y cuando usted la alcanza, usted dice: alcancé la meta, alcancé el propósito, ¿verdad? Nosotros siempre, cuando hablamos de propósito, hablamos de algo que vamos a hacer, o que se va a realizar, o que se propone alcanzar, ¿verdad? Pero muchas veces no entendemos que cada propósito tiene un proceso, ¿verdad? Cada propósito tiene un proceso. Nosotros, le digo, hemos sido llamados con el propósito de escapar de las cosas que vendrán a esta tierra. Ese es el principal propósito. No lo hemos alcanzado, ¿verdad?, porque todavía estamos en esta tierra. Pero hay otros propósitos que Dios espera que nosotros alcancemos en este lugar. Y el propósito que Dios espera que alcancemos en esta tierra es conocerlo a Él cada día más. Es podernos acercar a Él cada día más. Es conocerlo a Él, porque cuando conocemos a Dios, cuando nos acercamos a Dios, vamos a entender cuál es el propósito de Dios tenerme todavía con vida en esta tierra. Mientras no nos acercamos a Él, no vamos a entender por qué es que estoy todavía entre los vivientes de la tierra. Pero cuando nos acercamos a Dios, su misma gloria, su misma presencia nos revela los propósitos en esta tierra. El David decía en el Salmo 118, él dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo que se ha Él determinado hacer en mí, Él lo cumplirá, Él lo alcanzará. Y yo creo que esta noche, hermanos, hay palabra de Dios para nuestra vida, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito. Pero lo que muchos de nosotros no sabemos es que cada propósito tiene un proceso. Y es ahí cuando muchas veces nosotros nos salimos del propósito. ¿Por qué? Porque no entendemos el proceso. Y yo quiero rápidamente dejar esta palabra en tu corazón. ¿Cómo nosotros identificamos o conocemos que algo o alguien ha alcanzado su propósito? ¿Cómo nosotros entendemos o conocemos o nos damos cuenta que algo o alguien ha alcanzado su propósito? Porque lo vemos desarrollando una función. Cuando nosotros vemos que algo o alguien está desarrollando una función, nosotros decimos: alcanzado el propósito.
está desarrollando el propósito, está desarrollando por lo cual han sido llamados, ¿verdad? Nosotros podemos ver un florerito, ¿verdad? Y nosotros, qué lindo ese florero. Está desarrollando su propósito por el cual fue formado. Está desarrollando su función. Nosotros decimos, ese florero alcanzó el propósito. Pero si ese florero nos hablara, él nos dijera, tuve que pasar por un proceso. Si eso nos todo en esta vida, hermano, todo en esta vida, en esta tierra, nos enseña que fue hecho, que fue creado con un propósito. Fue creado, inventado con un propósito. Esa bocina, todo lo que nos rodea, fue hecho, fue creado con un propósito. Así que no se vaya usted a poner a pensar, yo no tengo ningún propósito, yo solo estoy aquí para... Cada uno de nosotros hemos sido llamados, hemos sido creados con un propósito, aleluya. Y yo quiero rápidamente transmitirte esta palabra, porque nosotros tenemos que entender que el propósito principal aquí en la tierra, te dije al principio, el propósito de Dios es llevarnos un día al cielo. ¿Cuánto lo esperan? ¿Cuánto lo esperamos? Aleluya. Pero también mientras estamos en esta tierra, Dios quiere mostrarnos su gloria. Dios quiere revelarnos un pedacito de cielo en esta tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que alcanzar ese propósito. Aleluya. Pero también tenemos que entender que cada propósito tiene un proceso. Y nosotros, si abrazamos el propósito, aceptemos también el proceso. Porque ciertamente en muchas ocasiones la palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 18 que el pueblo de Israel, aleluya, Dios le da una palabra a Jeremías y lo lleva a la casa del alfarero, ¿verdad? Ya usted sabe la historia, aleluya. Y la palabra del Señor dice que mientras está ahí Jeremías observando, él ve que el alfarero está trabajando con el barro, haciendo una vasija, ¿verdad? Está haciendo una vasija con un propósito. Pero para que alcance a ser vasija de honra o para que desarrolle el propósito, hay que pasarla por un proceso. Y eso es, Jeremías se da cuenta el proceso que está llevando el formar esa vasija. Yo lo que quiero transmitirte esta noche, esta tarde, es que podamos nosotros entender, aleluya, el proceso para alcanzar el propósito. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que con el propósito de Dios han sido llamados, aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, decirle al Señor, amado Señor, aquí estoy para alcanzar el propósito, pero ayúdame a aceptar el proceso. El proceso es un tiempo doloroso. El proceso es un tiempo. Te digo, si le preguntáramos a ese florerito cómo fue formado, él nos dijera, tuve que pasar por un horno de fuego caliente. ¿Para qué? Para hacerme bien flexible. Me está dando calor. Ahí me avisa si tiene calor usted. Disculpe. Si nosotros pudiéramos, ¿verdad?, comunicar, ese florero tuve que pasar por un proceso. Qué lindo se ve, qué bonito, pero tuvo que ser metido en un proceso para ser formado. Y es ahí donde muchos, aleluya, cristianos se les salen de las manos al Señor, al divino alfarero, cuando están cruzando por el proceso. ¿Por qué? Porque ellos quieren el propósito, pero no quieren pasar por el proceso. Ellos quieren alcanzar el propósito por el cual han sido llamados: ser un predicador, ser un evangelista, ser un pastor, ser un adorador, ser esto, ser el otro. Dios te quiere usar, claro que sí, pero hay que pagar un precio. Y si nosotros queremos el propósito, tenemos que aceptar el proceso. El proceso sirve para Dios formarnos. El proceso sirve para Dios. En otras palabras, el proceso es una escuela de aprendizaje. Es una escuela de aprendizaje, aleluya. La palabra del Señor dice, óigame bien, la palabra del Señor dice en el capítulo 3 de Éxodos, que Moisés, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, llegó hasta el monte Horeb, el monte de Dios. ¿Y qué le sucedió ahí? Aleluya. ¿Qué fue lo que le sucedió? Se encontró con el Dios de la gloria y le reveló su propósito. Pero ¿qué tuvo que hacer Moisés? Pasar por un árido desierto, aleluya, pastoreando las ovejas
ovejas de su suegro por el sol, aleluya, candente todo el día. Pero ahí iba Moisés sin saber, aleluya, que iba de camino a encontrarse con el Dios Todopoderoso. Acepta tu proceso, que al final de tu proceso vas a ver la gloria de Dios. Al final de tu desierto vas a ver la gloria de Dios. Vas a conocer el Dios que está tratando contigo. Es triste poder ver gente que llevan años en el evangelio, pero todavía no han alcanzado su propósito. Se lo voy a decir a los de aquí. Es triste ver gente en el evangelio con 300 años en el evangelio, 350 más, y todavía los vemos que no han alcanzado su propósito. Y uno se, pero ¿por qué? Podemos entender que no han querido pasar, no han querido ser procesados, aleluya. Y sabe, hermano, nosotros tenemos que entender que si el propósito es parte, el proceso es parte de mi propósito, Señor amado, pásame por la rueda del alfarero, pásame por el horno de fuego, porque sabe que Dios no nos va a meter en un proceso para que muramos en él. Dios nos va a meter en un proceso para mordearnos y para mostrarnos su gloria, que cuando salgamos de él, salgamos diciendo: el Dios que conocí en mi proceso. Yo no sé si hay alguien que puede adorar a Dios. Yo siento la presencia de Dios. Cuando salgamos del proceso, vamos a contar al Dios que conocimos en el proceso. Por eso es que hay gente que no tiene nada que contar. No tienen nada que contar. Y tienen años en el evangelio. No tienen nada que contar. Se están inventando las cosas. ¿Por qué? Porque todavía no han aceptado pasar por el proceso. Aleluya. La palabra del Señor dice. La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 45. Aleluya. Usted conoce la historia. Se la voy a resumir. La palabra del Señor dice que sus hermanos, José está en Egipto gobernando, liderando. Luego sus hermanos llegan por alimento porque ya han pasado 2 años de hambruna. Aleluya. Y los hermanos llegan a buscar alimento a Egipto. Pero ¿qué es lo que pasó? Los hermanos se encontraron con José, aquel José que años atrás lo habían vendido, aquel José que lo habían vendido a los israelitas para que lo llevaran a Egipto y lo vendieran allá como esclavo. Aleluya. Y con ese José se encuentran sus hermanos más tarde. Aleluya. ¿Y qué está haciendo José? José está gobernando. Aleluya. Está allí. Dice la palabra del Señor que José le dice: me ha puesto Dios por padre de Faraón y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Por padre de Faraón, o sea, en otras palabras, estaba en autoridad. Puede ser que más que Faraón. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que nosotros vemos esos sueños cumplidos de José, que Dios le reveló. Yo soñé que yo veía 12 manojos y uno permanecía de pie y los otros 11 se inclinaban. Yo soñé que el sol y la luna y 2 estrellas. Y yo soñé y soñaba y soñaba. Y de repente José está viviendo los sueños cumplidos. En otras palabras, el propósito, aleluya, lo está viviendo. Pero ¿cuál fue el proceso? ¿Cuál fue el proceso para llegar a Egipto? Ahora él está mandando, hagan esto. Pero antes, en el proceso, a él lo tenían. ¿Quién da más? ¿Quién da más por este jovencito? ¿Quién da más por este muchacho? Lo que le pasaba por la mente a José, nunca pensaba en que podía ser un grande en Egipto. Pero como Dios lo estaba pasando por el proceso, ahora que está cumpliendo el propósito, él dice a sus hermanos: ustedes lo empujaron a mal, ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó a bien. Porque los que aman a Dios, los que aman a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo no sé si hay alguien que está entendiendo esta palabra, aleluya. Los que aman a Dios. La palabra dice que José está gobernando y le dice a sus hermanos: oígame, algo que tenemos que entender. Déjeme sacarle este extracto aquí de otro mensaje. Que Dios muchas veces revela el propósito, pero no revela el proceso. A José le revelaron el propósito, ¿verdad? Quizás en el momento no lo entendió. Iba a gobernar sobre su familia, sobre sus hermanos. Él veía que 12 manojos estaban en el campo y 11 se inclinaban y uno permanecía de pie. ¿Será que tú vas a gobernar contra nosotros? Y claro, ese era el llamado de Dios, el propósito de Dios. Aleluya, ese era el propósito. Pero a José nunca le revelaron el proceso.
No le dieron un sueño. No se lo revelaron en sueño. Vas a ser despreciado en la familia. No, yo soñé que mis hermanos nada, no les revelaron un sueño. Yo soñé que mis hermanos me metían en una cisterna, no tenía agua, me metían ahí en un pozo, ¿no? Y yo soñé que me metían. A José no le revelaron nada en sueño. A José únicamente le dieron el propósito, pero no le enseñaron el proceso. Y es ahí cuando muchos nos desalentamos. Yo quiero que esta noche le preguntes a Dios: todo lo que llegue a tu vida es parte de mi proceso, Señor, para alcanzar mi propósito. Pues entonces, Señor, déjame enamorarme más de ti, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aleluya. Y déjeme decirle algo, porque José, ahora que está gobernando, él mismo es el que le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal a mí, ustedes trataron de hacerme daño, ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó bien. ¿Por qué lo encaminó bien? Porque Dios sabía el hambre que venía. Aleluya. Dios sabía, pero el proceso que pasó José, nadie lo queremos. Pregúntale a Dios, Espíritu Santo, pregúntale a Dios si ese desprecio de tu familia no es parte de tu proceso. Pregúntale a Dios, aleluya, si ese hermano que pasó al lado tuyo y no te saludó no es parte de tu proceso. Pregúntale a Dios, aleluya, si todas las puertas se han cerrado, pregúntale: es parte de mi proceso. Pregúntale a Dios, aleluya, y si Dios te dice es parte de tu proceso, te estoy procesando, pues dile al Señor: dame la fuerza para soportarlo, dame la fuerza para amarte, dame la fuerza para buscarte, porque yo quiero alcanzar. ¿Verdad que ahí es donde muchos nos desinflamos? Porque no lo aceptamos, que nos hagan un desprecio en la iglesia. No, hermano, es demasiado. ¿Y dónde está el amor? Pregunta si no es parte de tu proceso. No, es que yo vengo aquí buscando amor, amor, amor y mucho. Uno viene aquí buscando amor, buscando cariño, y no lo reciben bien. Pregúntale a Dios si no es parte de tu proceso. Todos me dejaron. Pregúntale a Dios si no. Vengo a despertar un guerrero esta noche, aleluya. Vengo a despertar un guerrero, aleluya, que se pare firme en medio del proceso de la vida, aleluya, porque Dios quiere alcanzar el propósito con nosotros y no nos vamos a salir del proceso. Le vamos a decir al Señor: sigue trabajando, sigue fortaleciéndome. Yo quiero ver tu gloria en el proceso. Yo quiero contar de tus maravillas. Yo voy a salir diciendo: valió la pena no rendirme en el proceso. Es triste poder ver gente que se salieron del proceso. Usted sabe dónde estuvieran hoy. Fueran unas saetas en las manos de Dios, fueran unos guerreros en las manos de Dios, pero se salieron del proceso. Se salieron del proceso. José, aunque no lo entendía, él no le falló a Dios. Lo llevaron a la casa de Potifar, y ahí en la casa de Potifar, ahí le sale una oferta para fallarle a Dios. Pero él dice: aunque lo pague caro, no le puedo pagar mal al que me ha hecho bien. No le puedo fallar a mi Dios. Pero ¿qué pasó? Todo era el proceso. Porque de esta manera lo meten en la cárcel. Mire qué contradictorio esto. Porque es ahí donde nos quebramos mucho. Entre más busco a Dios, más mal me salen las cosas, ¿verdad? Porque José se está guardando para Dios, y por serle fiel a Dios lo meten en la cárcel. Que si le hubiera pasado cuchillo a la señora, ahí estuviera tranquilo. Pero como fue fiel a Dios, lo meten. Pero ¿para qué llegó a la cárcel? La cárcel fue un escalón más para llegar al propósito. La cárcel fue un step más para llegar al propósito, porque fue ahí donde le dijeron al faraón: por aquí hay alguien.
que revela sueños, que dice todo lo que está, lo hace saber. Por lo tanto, es ahí donde comienza a conocer Faraón de José. Cuando estaba en la cárcel. Pero eso es duro de entenderlo, aleluya. Eso es difícil de aceptarlo. Cuando más le soy fiel, más se levanta el enemigo contra mí. Cuando yo le soy fiel, cuando le estoy buscando, cuando le estoy clamando, más se levantan las persecuciones, las críticas, las murmuraciones contra mí. Tranquilo, te están pasando por el proceso, aleluya, tranquilo. Solo séle fiel a Dios ahí en medio de ese proceso y vas a salir contando las maravillas de Dios en tu vida. Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros tenemos que entender que cuanto más grande sea el propósito, más dura va a ser la prueba. Cuanto más bendecido sea tu propósito, más fuerte va a ser tu proceso. Te lo voy a repetir. No vengo a desanimarte. No vengo a animarte. Que el Dios que nos mete en el proceso, Él estará. No son dos, no son tres los que metimos. ¿Y como vemos cuatro? Ahí está Dios. Pero yo veo cuatro, y son tres los que, sí, fueron tres. Pero es que Él dijo que yo voy a acampar alrededor de los que me temen y los voy a defender. Yo voy a acampar alrededor de los que me temen y los voy a defender. Por lo tanto, ahí está Él. Por eso es que le dijeron a Jeremías: cuando pases por las aguas, aleluya, yo estaré contigo. Y si pasas por el fuego, yo estaré contigo. La llama no va a arder en ti. ¿Por qué? Porque yo voy a estar como un escudo alrededor de ti. Tranquilo, solo acepta ese proceso. Está difícil, está duro, claro, te entiendo. Hemos vivido procesos difíciles, pero ha valido la pena, aleluya. Ha valido la pena serle fieles a Dios en medio del proceso. Te puedo dar testimonio. Déjeme darle un testimonio. Esta obra nació en medio de un momento difícil. Pasamos desprecios, críticas, señalamientos, pasamos de todo, pasamos. Dios nos había llamado al ministerio el 2010, el 2012, Dios nos había llamado al ministerio. Y trabajando en evangelismo, trabajando por aquí, trabajando por todas las áreas, aleluya, pero todavía no queríamos. Cuando de repente Dios me pone en el corazón de comenzar a trabajar algo en Hightstown, la área de Hightstown, aleluya. El hermano Erwin, tal vez se acuerda, hermano Vidio Gramajo, por ahí estuvimos trabajando, tratando de trabajar, pero no se dio, no se pudo. Seguimos esperando. En el 2015 aproximadamente yo le pregunto al pastor: pastor, ¿estaré yo encaminándome hacia el cumplimiento de esa palabra? Sí, sigue haciendo lo que está haciendo. Y seguí trabajando en la obra del Señor. Pero de repente en el 2016 se desató la persecución. Se desató todo. Una persecución, hubo crítica, hubo señal, hubo de todo, desprecio. Aún aquellos que decían: estamos con usted, hasta eso se voltearon. Aún aquellos que decían: estamos con usted, nos quedamos solos, solo Dios con nosotros. Todos nos dieron la espalda. ¿Y qué nos quedaba a nosotros? Orar, caer de rodillas delante del Señor. No fue fácil, aleluya. Alguien me dijo: prepárate a pagar el precio de los pasos que estás dando. Y yo le dije: yo le pido al Señor que me dé fuerza para mantenerme firme, que mi fe no me falte en medio del proceso. De repente una noticia mala, aleluya. De repente otra noticia mala, de repente otra noticia mala. Pasaron 5 malas noticias desde enero hasta mayo, aleluya. Pasaron 5 noticias malas en 5 meses aproximadamente. Pero ¿sabes qué? Eso no nos desconectó de Dios, al contrario, nos acercó más a Dios. ¿Por qué? Porque yo recordaba aquella palabra, aleluya, y yo le había dicho al Señor: fortalece mi fe, aumenta mi fe, para que en ese momento difícil mi fe no mengue, aleluya. Haz como le dijiste a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado a ti para que tu fe no falte. Yo le dije al Señor: guárdame, Dios mío, de no fallarte, aleluya. Y pasamos ese proceso difícil, pasamos ese proceso amargo, y ahora estamos cantando victoria, cumpliendo el propósito, porque fuimos capaces de decirle a Dios: pásame por el proceso, pásame por el proceso. Si nos hubiéramos rendido,
Le estoy hablando de 6 años atrás. Si nos hubiéramos rendido, ¿dónde estaríamos hoy? Hoy estamos cumpliendo el propósito, el llamado de Dios, pero no fue fácil el proceso. Y todavía estamos en el proceso, porque todavía falta un propósito que alcanzar, y es llegar al cielo, aleluya. Y el enemigo se va a levantar con todo, aleluya, para detenernos el caminar hacia la patria celestial. Pero yo le estoy hablando a gente que se va a armar de valor, y aunque sea la prueba más difícil, el Dios que me ha llamado no me va a dejar solo, aleluya. El Dios que nos ha rescatado de las tinieblas estará con nosotros. Por lo tanto, no seamos cobardes, no huyamos del proceso, aceptémoslo y digámosle al Señor: sigue obrando, sigue trabajando, porque yo quiero ver tú. Los cobardes huyen del proceso. Dijo Jesús: desde el tiempo de Juan hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos, aquellos que están dispuestos a pelear aquellos que estamos dispuestos a pelear, aleluya. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿verdad que no? ¿Verdad que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía? No, miren, hermano, por favor, nosotros no miremos lo difícil que está el proceso, miremos qué vamos a hacer cuando alcancemos el propósito. No miremos qué difícil está el proceso, miremos que si tan solo Dios alcanzo el propósito en él, aleluya, ¿qué no va a hacer Dios conmigo? Te va a utilizar para salvar alma, te va a utilizar para restaurar vida, te va a utilizar Dile a Dios que cumpla su propósito. Será difícil el proceso, pero Dios te quiere usar en esta tierra. Aquí hay gente que se desanima en el proceso. Todos me dejaron, hermano. Todos se fueron. No esperaba esto, hermano. La verdad que ha sido duro para mí, pero yo no me lo esperaba, y por eso es que me vi así, que hoy a despedirme venía, porque yo quería irme a ahorcar, pero dije: yo voy a ir al último culto primero, porque la verdad que está difícil, hermano. Sí, yo toco puertas, no abre, llamo, no contesta, yo busco por aquí, busco nada, hermano. Todos se fueron, todos nos han dejado. Hay uno que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Y David dice: que mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Está difícil, humanamente hablando, está difícil, claro que está difícil. Somos humanos, somos frágiles, pero ¿sabes qué? Dios le quiere mostrar al diablo, aleluya, que aunque somos vasos de barro frágiles para quebrarse, pero hay una excelencia de poder en nosotros depositada, los cuales es el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros, aunque somos vasos de barro, pero en el nombre de Jesús somos más que vencedores, aleluya. Por eso es que Pablo dice: todo lo puedo en Cristo. ¿Cuánto? Todo. ¿Cuánto? Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, aleluya. Solamente te pido esta noche: no te sueltes de tu Dios, no te sueltes de tu Dios. Agárralo, abrázalo, haz lo tuyo, que en medio del proceso vas a sentir su presencia. Cuando todos se han ido, el único que va a quedar contigo es el Dios. El único que va a quedar a tu lado es el Dios que le ha servido toda tu vida. Por lo tanto, no te preocupes si todos se van, que se vayan, pero que no me falte su presencia, que no me falte su gracia, que no me falte. Yo no sé si hay alguien que adora a Dios. Yo le voy a seguir diciendo: Señor, en medio del proceso, sea mi fiel compañero. Es difícil entenderlo, pero tranquilo, no te has puesto a pensar qué querrá sacar Dios de mí. No te has puesto a pensar qué Dios querrá hacer conmigo. Hay un pueblo cautivo en Egipto que estaba esperando por Moisés, esperando por un Moisés, un libertador que llegara allá respaldado por la gloria de Dios.
Pero ¿sabes qué? Moisés tenía que pasar por un desierto. Tenía que pasar. La palabra del Señor dice que Jacob, cuando sale de su casa, entra en un desierto. Le entra la noche llegando a Betel, y en Betel pudo conocer a Dios. Pero ¿qué tuvo que pasar Jacob? Su hermano lo quería matar. Los de su casa se voltearon contra él. Es difícil, pero ¿sabe? Jesús lo dijo: los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Jesús lo dijo: los enemigos de todo aquel que se ha propuesto a seguirme a mí, los primeros que se van son los de casa. Y Jacob, dice la palabra del Señor, que comenzó a huir de su hermano que lo quería matar. Comenzó a huir, se fue a huir. Gloria a Dios, porque lo sacaron de casa. Fue difícil para él aceptarlo, fue difícil, incomprensible para él. Era el baby de la casa, era el querido de mami, era el protegido de mami, era el que estaba en la casa siempre. El otro estaba afuera siempre cazando, Esaú. Pero Jacob era el preferido de casa, era el preferido de mami. Y ahí estaba, no había llevado sol. La almohadita era de plumitas, la sábana era de piel de camello, bien calientita. Ahora está lejos de casa. Pero ¿sabes qué le ayudó eso? A encontrarse con el Dios viviente. Que nos saquen de casa, que nos desprecien todo, con tal de que me encuentre con Dios. Es lo mejor que me puede pasar. Es lo mejor que me puede pasar. Que al final del camino me encuentre con el omnipotente, creador de los cielos y de la tierra. Es difícil, es difícil. No lo entiendo por qué. No entiendo por qué. Sí, claro, en el momento no lo vamos a entender. José no lo entendía, pero lo entendió después. Lo entendió después y él pudo recitar esto. Nosotros a veces, hermano, no se preocupe, que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sí, pero se salen del proceso. Se salen del proceso. Eso no funciona así. Ayudan a bien, que cuando el diablo tira una maldición, Dios la agarra y la convierte en una bendición. A los que aman a Dios, a los que tienen a Dios en primer lugar, a los que tienen a Dios en su primer lugar en las vidas, a esos, aleluya, el diablo los tira para que caigan. Dice el salmista: me empujaron con violencia para que caeran, me empujaron fuertemente para que caeran. Pero ¿sabes quién me ayudó? Dice el salmista: me ayudó Jehová. Y yo pude ver que en todos los hombres que me quieren ayudar, Dios está conmigo. Pero hay otros que me quieren destruir. Jeremías dice: aún hasta mis amigos se han volteado contra mí. ¿Y por qué? Porque de repente dice Jeremías: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. Si Dios no nos ha dejado, no hay motivo, no hay razones para salirnos del proceso. Que sigan trabajando en nosotros, porque nosotros alcanzaremos a ver la gloria y la honra del Dios omnipotente, y a su nombre. Póngase de pie. Aleluya.